Buenas noticias. Ya estamos por terminar la porcaria de respiratoria. Otro aviso parroquial. La prueba práctica, ¿sí?, va a ser igualito a lo de micro, solamente recapitulando, ¿sí? Proyección y una hojita donde te van a marcar A, B, C, D, ¿sí? Son solamente 5 preguntas. Entonces esta feria es rapidito, 5 preguntitas, marca y ya están libres. Es todo. ¿Bien? Siguiente, no. Yo me libre. Bueno, les subí en el Classroom un grupo de preguntas prácticas abiertas para que vayan vinculando lo que vimos en clase en el capítulo anterior con conceptos prácticos, ¿sí? Traten de digitalizar eso y subir ahí mismo también en la misma plataforma, ¿está bien? Eso es parte del cuaderno de ustedes. En fin, nos faltan solamente 2 capítulos. Ya habíamos visto toda la locura que era el principio de la distribución, donde básicamente definimos que mis 3 variables principales que van a determinar la difusión de los gases van a ser como mínimo 3. Aquí le puedo agregar el coeficiente de difusión, pero eso ya discutimos, ya tenemos una idea de que el oxígeno se mueve más difícil que el CO2, ¿sí? Lo que esto me estaba queriendo decir es que yo voy a modificar la difusión de los gases dependiendo de la diferencia de presión parcial que había entre el aire alveolar y la sangre. Toda la interfaz alveolo capilar propiamente ventilado y perfundido, y el grosor de la membrana respiratoria, ¿sí? Si yo tengo un individuo que esto está cayendo, perdió una región del pulmón, ya no hay intercambio gaseoso por falta de sangre, por falta de aire, difusión va a caer a no ser que de alguna manera yo consiga aumentar la gradiente de presión. Entonces básicamente son 3 variables que están en equilibrio. Ahora, el último objetivo de este capítulo es ser capaz de predecir cuáles van a ser los cambios en la presión alveolar de oxígeno y la presión alveolar de CO2 cuando hablamos del desequilibrio de la razón ventilación-perfusión. Para eso definimos primero razón ventilación-perfusión. Es un concepto que ya estábamos tocando bastante. Básicamente lo que me dice es que hay una cantidad de aire justa para una cantidad de sangre desoxigenada. Ventilación, perfusión. ¿Sí? Cuando yo hablaba de ventilación, me refería a ¿quién? A la ventilación alveolar. Pongamos aquí en ejemplo, en el reposo es más o menos 4200 ml de aire por minuto. Ya la circulación es el gasto cardíaco, excelente. Circulación pulmonar. ¿Bien? Entonces, básicamente lo que me está diciendo es que por minuto, por cada 4200 ml de aire que yo uso 5 litros de sangre. ¿Está bien? Esa es la razón ventilación-perfusión. Que si divido estos 2 números me da un valor aproximado a 0,8. A esto yo le llamo una razón ventilación-perfusión ideal, ¿sí? Entonces, en el mejor de los casos, yo estoy utilizando todo ar limpio y toda la sangre desoxigenada. ¿Está bien? Ahora, cuando yo hablo de un desequilibrio de esta razón ventilación-perfusión, hablamos de conceptos que ya tocamos. Solamente le estamos colocando término técnico.
¿Qué significa desequilibrio? Correcto. Ya no hay esta relación, alguna cosa está faltando aquí. ¿Sí? Tenía que haber sido 4.200 ml de aire a 5.000 ml de sangre. Ahora está faltando uno de los componentes. Entonces los dos desequilibrios que yo puedo tener puede ser falte aire o que falte sangre. ¿Sí? Cuando falta aire, ¿qué es lo que yo tengo? Un alveolo obstruido. La sangre de la circulación pulmonar continúa pasando por aquí. Como ya no hay ventilación en este alveolo, ¿se va a aprovechar esta sangre desoxigenada? Es decir, va a venir desoxigenada y va a salir desoxigenada. ¿Sí? ¿Cómo le llamaba yo a eso? ¿Cómo le llamo yo a la sangre que no participó de la hematosis pero retornó al corazón izquierdo? Excelente. Entonces, un desequilibrio, ventilación, perfusión, en donde me falte aire, lo que me va a generar es cortocircuito. A esto propiamente se le llama, de acuerdo a qué le pasa a esta razón. Dejemos como ejemplo, para que sea un poquito práctico, digamos que mi ventilación disminuyó a 2.500. Tenía que ser 4.200, cayó a 2.500. Pero la perfusión sigue igual. 3.500 es la mitad de 5.000. ¿Sí? Entonces, esta razón ahora es 0,5. ¿Qué le pasó a esa razón? ¿Aumentó o disminuyó? Está disminuyendo. Está yendo 0,8, 0,7, 0,6, 0,5, 4, 3, 2, 1. ¿Y hasta dónde va a llegar? A 0. ¿Sí? Si no hay más ventilación, esta razón, ventilación, perfusión, va a ser 0. Por eso le decimos a esto desequilibrio de la razón ventilación perfusión que tiende al 0. Un desequilibrio en la razón ventilación perfusión que tiende al 0, falta aire para la cantidad de sangre que tengo y me está generando cortocircuito. ¿Sí? Entonces aquí yo, por ejemplo, podría agregar enfermedades como el asma, podría agregar mecanismos obstructivos de la vía aérea. Una neumonía me va a generar cortocircuito, no va a haber suficiente ventilación. ¿Sí? Un edema agudo del pulmón. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Estoy utilizando este concepto para poder clasificar mi enfermedad. ¿Sí? Entonces yo ya sé que enfermedades en donde me falta la ventilación van a ser definidas como trastornos que generan desequilibrio, ventilación, perfusión, que tienden al 0. ¿Qué es lo que se genera? Shunt. ¿Sí? ¿Entendimos el conceptito? Perfecto. Ahora, de este otro lado, me dice lo contrario. Hay ventilación, pero no hay perfusión. ¿Sí? De vuelta, si aquí no está pasando sangre desoxigenada, ¿voy a poder aprovechar este aire? Es decir, este aire va a dejar de participar de la hematosis. ¿Cómo le voy a llamar? Volumen de espacio muerto. Entonces, si lo que yo tengo es un pulmón ventilado, pero no perfundido, lo que yo tengo es generación de volumen de espacio muerto. ¿Sí? Y
Y si lo que yo estoy diciendo es, falta la sangre, el aire está bien, pero me falta sangre, analicemos de vuelta qué le va a pasar a esta relación. Para que sea rapidito, digamos que la sangre disminuyó a 4.200 también. Esta división ahora me da 1. ¿Qué está pasando entonces con esta relación? Está aumentando. Aquí disminuyó, ¿sí? Hacia aquí está aumentando, ¿sí? ¿Hasta cuánto podría teóricamente aumentar? Uno, 2, 1000, 1 billón, 1 trillón. No hay un techo infinito, ¿sí? Porque si yo digo no hay ventilación, pero pasa sangre, y yo estoy limitado. Porque si pregunto, ¿cuántos 5000 hay en cero? Cero. Lo máximo que puede ocurrir, ¿sí? Pero si estoy hablando del que está bajo sangre, y digo ventila, pero no perfunde, ¿sí? ¿Cuántos ceros hay en 4200? Infinitos ceros. No se puede cuantificar la cantidad de ceros que hay. Por eso a este desequilibrio se le llama desequilibrio ventilación-perfusión, que tiende al infinito. Un desequilibrio ventilación-perfusión que tiende al infinito lo que me genera es volumen de espacio muerto, ¿sí? Entonces todo lo que sea aquí problemas vasculares para el pulmón va a entrar aquí. Un tromboembolismo pulmonar, mecanismo obstructivo. Un shock hipovolémico, no hay suficiente presión para abrir los vasos sanguíneos. Corazón no funciona, no consigue mandar adecuadamente esa sangre. Correcto. Es decir, todos estos van a ser trastornos que me van a generar un paciente que va a tener en la sangre poco oxígeno y mucho CO2. ¿Sí? Obviamente que si no tengo suficiente aire, no tengo con qué oxigenar, pero si no tengo tampoco sangre, de nada adianta tener aire. Lo que estoy haciendo aquí es clasificar las enfermedades porque el manejo va a ser diferente. Este individuo lo que necesita es que yo restablezca la ventilación. Este individuo lo que necesita es que yo restablezca la perfusión. ¿Está bien? ¿Entendimos esta locura? ¿Sí? De vuelta, son conceptos que ya repetimos 20 veces que parece que no entran, pero realmente sí. ¿Sí? Solamente le agregamos ya el concepto de decirle razón, ventilación, perfusión a ese equilibrio entre aire y sangre, y que cuando yo tengo alteraciones en ese equilibrio, yo ya estoy definiendo que va a haber generación de cortocircuito shunt o volumen de espacio muerto. ¿Está bien? Inclusive pueden venir combinados. ¿Sí? Por ejemplo, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, yo voy a tener obviamente severo trastorno en la ventilación, pero como se destruye el pulmón, como se pierde la interfaz alveolo-capilar, pues no va a pasar tampoco suficiente sangre. ¿Está bien? Por eso dan un trastorno mixto. ¿Sí? Sí. No paciente, é visível fisicamente a diferença de para outro? Ou não? Puedo tener ideas sugestivas de acuerdo a la enfermedad que está teniendo. ¿Sí? Por ejemplo, si estoy enfrente a un paciente con shock hipovolémico, no va a ser solamente hipoxemia y hipercapnia su problema. Va a estar hipotenso, taquicárdico, van a haber algunos detalles que me pueden guiar al diagnóstico en sí. Pero diferenciar estos dos, no voy a poder hacerlo solamente visualmente. Puedo tener idea de la enfermedad. ¿Sí? Porque a falta de ventilação não vai sentir a respiração, vai ter uma Si el individuo tiene un problema ventilatorio, le va a estar. Pero si el individuo está con una obstrucción de la sangre, correcto, por eso. No estoy consiguiendo diferenciar solamente el trastorno ventilatorio. Tengo que agregar algún otro detalle que me empiece a decir, espera ahí, ¿será que es realmente ventilatorio ese individuo o es un problema de perfusión?
E o Tá que vendo? você pode fazer para... Qual é o tipo de exame, que tipo de... Mi clínica me va a ayudar muchísimo para tener una guía de cuál va a ser el trastorno general, porque de vuelta, un paciente asmático debería ser hipotenso. Técnicamente no. ¿Sí? Ahora un individuo que está en un shock hipovolémico, sí. O sea, ella empieza a discriminar. ¿Sí? Ya voy sacando que el primer concepto es, puede ser ventilatorio, puede ser de perfusión. Entonces, ok, ventilatorio, voy a tener problemas de este lado. Pero si el individuo me está dando una sugestión de que es sangre, ahí va a estar mi enfoque. Por más que él está, no le voy a intubar por eso nomás. ¿Está bien? ¿Entendimos? Perfecto. A partir de quando se classifica como uma alteração da razão? 0,7 já é uma. ¿Cómo? A partir de que variação da razão se classifica como uma. Esto, ¿sí?, es para la clasificación fisiopatológica del trastorno. ¿Sí? 0,7 já é? Técnicamente sí, solamente que existen variaciones de esto en el pulmón sano. ¿Sí? No, porque ya vimos, no todo el pulmón pega a ventilación y a perfusión del mismo jeito. ¿Sí? Ahora, lo que sí puedo decir es, si me falta oxígeno y el paciente acumula CO2, ahí sí tengo que empezar sí o sí a discriminar esto. ¿Está bien? Porque hay un trastorno subyacente que ya está alterando sea la cantidad de aire disponible o sea la cantidad de sangre disponible. ¿Está bien? No voy a hacer esto de rutina, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a traducir esta locura solamente con la presión alveolar del oxígeno y el CO2 para cerrar esa idea. Utilicemos el primer caso. Desequilibrio, ventilación, perfusión que tiende al cero. Si tiende al cero, ¿qué es lo que está faltando? Correcto. Entonces este alveolo, digamos, no pasa aire. Entonces si yo digo que su presión alveolar de oxígeno y CO2 eran inicialmente normales, está viniendo la sangre desoxigenada. ¿Qué le va a pasar a la presión alveolar de oxígeno si aquí ya no entra más oxígeno y ya no sale más CO2? Va a disminuir, ¿sí? Va a disminuir hasta qué valor. 100, 90, 80, 60, 50, 40. 39 puede ser si esto es 40. Ya no hay gradiente de presión. Entonces lo que estoy diciendo es, la presión alveolar de oxígeno va a disminuir hasta ser igual a la presión venosa del oxígeno. ¿Sí? Es decir, esto va a ir disminuyendo para nuestro ejemplo hasta ser 40. Entonces, si esa sangre entró con 40 milímetros de mercurio de oxígeno y se encontró con 40, ¿va a haber intercambio gaseoso? No, es decir, que la sangre que está saliendo aquí sai do mesmo jeito. ¿Está bien? De ahí que a eso le llamábamos correcto. Lo que estoy diciendo cuando tengo un shunt es que así como entró la sangre, así va a salir. ¿Sí? Solamente le colocamos numeritos aquí. La misma cosa le va a pasar para el CO2. CO2 va a ir aumentando aquí dentro del alveolo y ya no sale para afuera. Entonces esto va a ir aumentando hasta ser igual al de la sangre venosa. ¿Sí? Una vez que ya es igual, ya no puede intercambiar. Sangre sale así como está. ¿Está bien? Entró con 40, 45, salió con 40, 45, cortocircuito shunt. ¿Está bien? ¿Entendimos esto? ¿Sí? Es de vuelta, lo que ya dijimos 1000 veces, solamente estamos colocando un numerito para tener una idea. Ahora, si yo hablo del volumen de espacio muerto,
es del lado contrario entonces. El alveolo ventila, es decir, entra oxígeno, sale CO2, pero por este alveolo no pasa sangre. Y es la obstrucción. ¿Qué le va a pasar a la presión alveolar de oxígeno y la presión alveolar de CO2? Esto va a ir aumentando porque el oxígeno continúa entrando, pero ya no difunde, porque aquí ya no tengo quien difundir. Y CO2 va a ir disminuyendo porque sigue saliendo y ya no entra más nada. ¿Está bien? Si el paciente está inspirando el aire atmosférico, técnicamente, ¿hasta qué valor podría aumentar esa presión alveolar de oxígeno? 160 en el aire atmosférico, pero en la zona de conducción, ¿qué le pasaba al aire atmosférico? Se humidificaba. ¿Qué le pasaba a la presión parcial de oxígeno? Disminuía. Entonces, técnicamente va a aumentar hasta ser igual al aire humidificado de la zona de conducción. ¿Sí? ¿Y qué técnicamente le puede pasar a esta presión alveolar de CO2? Comenzar a disminuir en dirección a qué valor. Sí, que no haya más nada. ¿Qué es lo que estoy diciendo aquí? Que este aire alveolar ya no es distinguible del aire de la zona de conducción. ¿Sí? Es la misma cosa. Y habíamos dicho que el aire de la zona de conducción era el volumen de espacio muerto normal. De ahí que este aire también ahora es parte del volumen de espacio muerto. Ya no puedo diferenciar con sus características del volumen de espacio muerto. ¿Está bien? Por eso es, si yo estoy midiendo el aire que sale del paciente, voy a tener más aire con la misma característica de la zona de conducción, pero yo sé que el paciente no generó más zona de conducción, lo que tiene ahora es alveolos no perfundidos. ¿Sí? Un desequilibrio de ventilación-perfusión que tiende al infinito. Então, nesse caso que altera, aumenta o espaço volume do espaço morto. Correcto, porque el problema es perfusión en ese caso. ¿Sí? ¿Entendimos por qué varían estos valores? ¿Sí? Solamente entender por qué varía el valor. Perfecto. Entonces terminamos esa partecita. Ahora se complica más todavía, lamentablemente. Vamos a intentar ir un poquito despacito en este capítulo. Estamos en el penúltimo, ya hablamos ya de ventilación, perfusión, el intercambio gaseoso propiamente. ¿Sí? Si quieren profundizar aquí un poquito, esto se puede medir de manera indirecta, tener una idea de la tasa de difusión a través de la membrana respiratoria, a través de un examen que también se hace en la espirometría llamado capacidad de difusión pulmonar del monóxido de carbono. ¿Sí? Como el nombre sugiere, ahí lo que yo ya estoy analizando es si consigo o no consigo tener difusión a través de la membrana. ¿Sí? Porque generalmente la espirometría lo único que medía era ¿qué? Ventilación, ¿sí? La capacidad de mover aire. ¿Está bien? Entonces yo puedo tener trastornos en donde tengo un paciente con buena ventilación, ¿sí? Me sale ahí que tiene FV1 normal, tiene su capacidad vital forzada normal, pero tiene disminuida su capacidad de difusión. ¿Sí? Entonces puede ser, por ejemplo, un engrosamiento de la membrana, una fibrosis pulmonar que está generando engrosamiento de la membrana, pero no restringe todavía la ventilación. ¿Sí? ¿Entendimos ese concepto? Se pueden ir buscando para profundizar más si quieren. Toca todito esto otra vez de vuelta. Bueno, vamos a apagar esta locura. Ahora el objetivo ya es determinar la cantidad de oxígeno que yo voy a tener disponible en la sangre.
cantidad del oxígeno que tengo en la sangre, cómo se le oferta ese oxígeno al tejido y cómo puedo tener una idea de la extracción tisular del oxígeno. La misma cosa para el CO2. Estamos aquí por partes. Solamente para ir cerrando la idea, todo lo que habíamos definido es respiración externa. Lo que me falta es terminar la parte de la respiración interna. Respiración interna va a ser el proceso contrario. Lo que yo estoy diciendo cuando digo respiración interna es cómo va a variar la presión parcial de oxígeno cuando yo ya estoy en el capilar sistémico. Aquí tengo alveolo, y hacia este lado ya tengo el tejido. Aquí el intercambio gaseoso entre el capilar pulmonar y el alveolo ya definimos. Yo tengo aquí un retorno de sangre desoxigenada. Y coloquemos los valores para repasar. La presión parcial de oxígeno en la sangre venosa era de cuánto más o menos. 40 milímetros de mercurio. ¿Y del CO2? 45 milímetros de mercurio. Ya aquí en el alveolo va a haber más oxígeno que CO2. Para poner el ejemplo que me da el Guyton, 104, digámosle, igual 100. Nadie sobrevive por diferencia de 4. Nadie se muere, mejor dicho. CO2 hay más o menos en el alveolo. Menos, entonces ahí va a ser 40. Lo que yo ya sé es, si la difusión fue totalmente efectiva, la presión del oxígeno en la sangre que va a salir de este capilar debería ser igual al alveolar. Si la matosis ocurrió de manera adecuada, esta presión de oxígeno tiene que ser igual al alveolar. Ahí yo digo, ok, intercambio gaseoso, excelente. La misma cosa voy a decir para el CO2. Yo digo que la presión parcial de CO2 en la sangre que está saliendo aquí tiene que ser igual al alveolar. Porque el CO2 va a poder salir si hay diferencia de presión. ¿Sí? Cuando alcanza esa diferencia, terminó el intercambio gaseoso. ¿Está bien? Ok. Para no mezclar demasiado, vamos a ir por pedacitos aquí. Vamos a analizar primero lo que le va a pasar al oxígeno. Después vamos a dar la vuelta y vamos a analizar el CO2. Entonces, primer detalle que me dice el libro es, en la circulación sistémica, cuando esta sangre ya salió del corazón izquierdo, la presión parcial de oxígeno tiende a disminuir sin que haya llegado aún la sangre al capilar sistémico. Este proceso de caída de la presión parcial de oxígeno se debe al retorno venoso de la circulación bronquial. Bueno, te habíamos dicho que gran parte de la sangre desoxigenada de la circulación bronquial desembocaba a hombre. Correcto. Entonces, esto es mi cortocircuito fisiológico. ¿Está bien? Entonces, aquí sí ya estoy en el capilar sistémico.
En el capilar sistémico va a ocurrir exactamente lo contrario que ocurrió en el capilar pulmonar, ya que el tejido está consumiendo oxígeno para generar su energía. Entonces la presión parcial de oxígeno en su interior es baja. ¿Sí? El libro me dice más o menos 14. Si él está consumiendo oxígeno, la cantidad de oxígeno aquí en este intersticio también va a ser bajita. El libro me da como ejemplo 40 milímetros de mercurio. Entonces el proceso es lo contrario. En el alveolo yo tenía oxígeno, entraba del aire hacia la sangre. Aquí va a ir en sentido contrario, de la sangre a favor de su gradiente de presión. ¿Sí? Pero ¿quién es el que realmente está haciendo aquí el intercambio? Es sangre-intersticio. ¿Sí? Entonces, oxígeno va a comenzar a salir hacia el intersticio hasta que la presión parcial de oxígeno en esa sangre sea igual a la del intersticio, que es con quien está cambiando. Esta sangre desoxigenada va a retornar hacia el corazón derecho y comenzar de nuevo. ¿Está bien? Entonces, lo único que cambió aquí es la dirección de la difusión. ¿Está bien? En la respiración externa, la difusión del oxígeno era para adentro. En la respiración interna, la difusión del oxígeno fue para afuera de la sangre. ¿Sí? ¿Entendimos esto? Ok. Ahora, en la parte de transporte, lo que a mí me interesa es saber cantidad de oxígeno. Porque hasta ahora no definimos cantidad, estamos hablando de presión de oxígeno, presión de oxígeno, presión de oxígeno. Entonces tenemos que saber cuáles son variables que me van a determinar a mí cuánto de oxígeno hay en la sangre del individuo. ¿Sí? Vamos a apagar este. Hemoglobina, ¿ustedes ya vieron en bioquímica todos? ¿No vieron en bioquímica? Vamos a ir más despacito todavía. Les pregunto, yo le saqué una gasometría arterial a mi paciente y su presión parcial de oxígeno era de 98 milímetros de mercurio. Sin ningún dato adicional, ¿puedo garantizar que ese paciente tiene la cantidad normal de oxígeno en la sangre? Okay. Vamos a ir viendo si eso es cierto o mentira. Entonces, primera cosa que tengo que definir aquí es cómo el oxígeno va a ser transportado en la sangre. ¿Sí? En la sangre ustedes ya vieron que el oxígeno yo puedo encontrar en dos sabores. El oxígeno que está disuelto en el plasma libre y el oxígeno que está unido a hemoglobina. ¿Sí? Esto aquí queda obvio. Lo que estoy diciendo es, está la sangre ahí y el oxígeno está sueltito, está disuelto en el plasma. ¿Sí? Esto lo que está diciendo es, el oxígeno está dentro de un eritrocito y ligado al grupo hemo de la hemoglobina. De entre estos individuos, si le quiero dividir por proporción,
¿A dónde está la mayor parte del oxígeno en la sangre? Disuelto en el plasma, unido a la hemoglobina. La mayor parte de la cantidad de oxígeno está aquí. Cantidad, volumen, ml de oxígeno. ¿Sí? La proporción más pequeña es el oxígeno que está disuelto. Ahora, lo que sí puedo decir es, ¿cuál de estos dos oxígenos es el que está determinando a la presión parcial de oxígeno? Ese sí. Ahí sí puedo decir con la mayor certeza. ¿Por qué? Si yo digo que el oxígeno está unido a la hemoglobina, este oxígeno está secuestrado, ¿sí? No cuenta en la determinación de la presión parcial de oxígeno en la sangre. Ahí yo ya puedo sacar una conclusión. Si yo no tengo hemoglobina, ¿puedo tener una presión arterial de oxígeno normal? ¿De qué determina eso? ¿De quién depende esto? Então, se eu não tenho isso, eu posso ter isso normal? Sí, claro que puedo tener la cantidad disuelta. Estamos hablando de la sangre arterial, de que acabó de salir de mi pulmón. ¿Sí? Pero lo que no va a tener mi paciente es cantidad. ¿Sí? No va a tener suficiente cantidad de oxígeno en la sangre. ¿Me están siguiendo lo que quiero decirles? ¿Sí? Si yo hablo de presión parcial de oxígeno, ¿sí? Recuerden siempre, el principio lógico siempre va a ser, para que cualquier molécula tenga efecto, sea en pH, sea en presión, sea efecto bioactivo, siempre tiene que estar libre. ¿Sí? Esto va a ser cierto para cualquier tipo de moléculas. Si yo digo que tengo hidrógeno disuelto en el plasma, hidrógeno unido a proteína, ¿cuál de ellos está determinando pH? Correcto. ¿Sí? Si yo digo que tengo calcio disuelto en el plasma y calcio unido a albúmina, ¿cuál de ellos es el que va a tener efecto sobre el cuerpo? Disuelto también. ¿Sí? Siempre va a seguir siendo ese principio. Para una hormona también. Cortisol libre, cortisol unido a proteína cargadora de glucocorticoides. Misma historia, cortisol libre. El principio no cambia para el oxígeno. Este es el oxígeno que determina la presión parcial del oxígeno. Pero ¿dónde está la mayor parte del oxígeno? Correcto. Entonces, no se olviden del principio. Siempre para que una molécula sea bioactiva, tiene que estar en su estado libre. Por eso puedo decir, las proteínas son amortiguadores del pH, porque lo que hace es secuestrar ese hidrógeno para que ese hidrógeno ya no conte por pH. La misma cosa, la hemoglobina es amortiguador del oxígeno, porque lo que hace es que cuando yo estoy ahí en el capilar pulmonar y ese oxígeno poco soluble entra, como era poco soluble, ¿qué él hace con la presión dentro de la sangre? Eleva rápido. Entonces lo que hace la hemoglobina es, véngose aquí, entonces la presión cae de nuevo, entra otro. Véngose aquí, presión cae de nuevo, entra otro, hasta que la hemoglobina se llene por completo. ¿Están entendiendo? Por eso es un amortiguador para el oxígeno. ¿Está bien? Entonces, si yo quiero hablar de la presión parcial de oxígeno, estoy aquí. Si yo quiero hablar de la cantidad de oxígeno real que va a haber en la sangre, hasta casi todo. Volumen de oxígeno.
¿Estamos siguiendo todavía? Sim. Bien. Na anemias, o oxigênio disso vai estar maior com plasma? Esto puede no variar en la sangre, puede ser totalmente normal. Le voy a dar ejemplos después en gasometrías. Pero esto va a estar alterado, ¿sí? Entonces, si yo digo que un paciente normal, ¿sí?, tiene aquí unos 20 ml de oxígeno por decilitro de sangre, ¿sí?, con 15 gramos de hemoglobina, y él tiene 7,5 gramos de hemoglobina, la cantidad de oxígeno en la sangre se reduce, ¿sí?, por la misma proporción. Eso es lo que estamos diciendo aquí. Bueno, entonces, para estas determinaciones de volumen se siguen dos reglas. Uno para este y otro para este. Los principios que tengo que tener en mente no son muy complejos. Lo que puedo decir es: la cantidad arterial de oxígeno va a ser la sumatoria técnica entre estos dos. ¿A dónde está mayor proporción? Aquí. Pero aquí hay 1,5. ¿Sí? Entonces lo correcto sería decir es el volumen de oxígeno unido a la hemoglobina más el volumen de oxígeno disuelto unido a hemoglobina y disuelto en el plasma. ¿Está bien? Entonces, comencemos por el más simple, este. Para que yo tenga una idea de la cantidad de oxígeno disuelto en el plasma, como yo digo, este tiene relación directa con esto. ¿Sí? Lo que yo puedo decir es, para el volumen de oxígeno disuelto, yo puedo decir que existe una cantidad de oxígeno por cada decilitro de sangre de acuerdo a la presión parcial de oxígeno. ¿Sí? La presión parcial de oxígeno se medía en qué unidad? ¿Qué unidad estábamos utilizando? Milímetros de mercurio. La cantidad estándar es de 0,003 ml de oxígeno por decilitro de sangre por unidad de la presión alveolar de oxígeno. Para dar un ejemplo, digamos que este paciente tiene una presión arterial de oxígeno de 98 milímetros de mercurio. Si por cada milímetro de mercurio yo tengo 0,003, aquí tengo 98. Entonces directamente es 98 veces 0,003. ¿Sí? Acuérdense de traer sus calculadoras para el examen. Usa o celular. Perfecto. Por 98. Es decir, este individuo con esta presión parcial de oxígeno tiene 0,3294, vamos a redondear, ml de oxígeno por cada decilitro de sangre. Aquí sí ya estoy hablando de cantidad de oxígeno, ¿sí? Lo que hice fue transformar un concepto de presión en un concepto de volumen. ¿Está bien?
Solamente para comenzar a tener un spoiler, el tejido necesita como mínimo 5 ml de oxígeno por decilitro de sangre. ¿Consigo abastecer solamente con el disuelto? DJ Tuning. De ahí la relevancia de esto a la hora de hablar realmente de la cantidad de oxígeno. Y aquí es donde entran un poquito más de variables. ¿Por qué? Uno, yo ya sé entonces que la hemoglobina es la que va a estar cargando a mayor parte del oxígeno. La hemoglobina carga una cantidad limitada de moléculas de oxígeno. Cada molécula de hemoglobina puede cargar ¿cuánto? 4. Si está cargando 4 moléculas de oxígeno, hemoglobina unido a 4 moléculas de oxígeno, puedo decir que está totalmente lleno, ¿sí? Que está 100% saturado. Si libera una molécula de oxígeno, ¿qué le va a pasar a la saturación? Va a disminuir en la misma proporción. Si perdió 2, está cheio somente pela metade. Y así sucesivamente. ¿Está bien? Entonces puedo decir que la cantidad de oxígeno en la sangre que esté unido a la hemoglobina va a depender de la cantidad de hemoglobina que tenga en la sangre. Y solamente eso. Va a depender de qué también. De la saturación. ¿Sí? Porque no va a ser la misma cosa 15 gramos de hemoglobina 100% saturada que 15 gramos de hemoglobina saturada al 50%. La cantidad de hemoglobina sigue siendo la misma, pero lo que estoy diciendo es, ese camioncillo aquí está preenchido por la metade. ¿Está bien? Entonces, el volumen es diferente. Entonces, tengo ya aquí dos variables. La cantidad de la hemoglobina, gramos por decilitro, y su saturación, porcentaje. ¿Sí? Misma historia que aquí. Existe una determinación estándar de cuánto es la cantidad de oxígeno que va a cargar la hemoglobina. ¿Sí? Puedo decir 1 gramo de hemoglobina 100% saturada puede cargar, aquí varía un poquitito, el valor límite máximo es 1,36 ml de oxígeno, pero esto es in vitro. ¿Sí? En términos reales, carga como máximo 1,34 ml de oxígeno. Entonces, 1 gramo de hemoglobina, 100% saturado, va a cargar 1,34 ml de oxígeno. Si encuentran 1,36 en el libro, no está equivocado, solamente está hablando de un valor in vitro. ¿Sí? Ahora, si yo digo que tengo 1 gramo de hemoglobina, entonces ya tengo la cantidad de oxígeno que se va a cargar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que considerar aquí? ¿Cuántos gramos de hemoglobina tiene el individuo? Por ejemplo, coloquemos como estándar ahí 15 gramos de hemoglobina por decilitro de sangre. Y esa hemoglobina está 100% saturada. Si 1 gramo de hemoglobina cargó 1,34, 15 gramos va a ser 15 veces 1,34.
Vuelvo a mi calculadora solamente para no inventarles el número. 15 veces 1.34 me da 20,1 ml de oxígeno por decilitro de sangre. ¿Cuántos ml de oxígeno había en la sangre disuelta? ¿Cuánto de oxígeno hay unido a la hemoglobina? Les pregunto de vuelta, ¿dónde está mi oxígeno realmente? ¿Aquí? Aquí. Fíjense, le hago de vuelta la pregunta. Yo medí la presión arterial de oxígeno de mi paciente. Puedo sacar conclusión de que si esto es normal, el paciente tiene un volumen de oxígeno en la sangre normal. Bien, le cambiamos ya de opinión. ¿Sí? Esto me habla única y exclusivamente del oxígeno disuelto. Lo que esto sí puedo confirmar es que el individuo no está, por ejemplo, hipoventilando, que hay buena difusión, eso sin duda. ¿Sí? No hay ningún trastorno que me está afectando la hematosis. Pero si yo quiero determinar la cantidad de oxígeno en la sangre, fíjense que aquí en ningún momento tocamos la presión arterial de oxígeno. Lo que yo estaba midiendo es saturación y cantidad de hemoglobina. ¿Está bien? Es decir, que si quiero aferir realmente la cantidad de oxígeno que tiene el individuo, no me basta una gasometría en donde solamente me aparece la presión arterial de oxígeno. Tengo que tener un pie para correlacionar el hemograma. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? Bien. Entonces, traduzcamos toda esa porcaría para acá, para generar una fórmula unificada. Este es. Puedo decir entonces ahora que si yo digo que la cantidad total de oxígeno en la sangre arterial es realmente el oxígeno unido a la hemoglobina más el oxígeno disuelto, ¿cómo voy a determinar el oxígeno unido a la hemoglobina? ¿Qué necesito? La cantidad de hemoglobina. ¿Qué más necesito? Su saturación. ¿Qué más necesito? ¿Cuánto carga cuando él está 100% saturada? ¿Sí? Porque lo que hicimos aquí es 15 gramos de hemoglobina 100% saturada veces 1,34. Por eso esta fórmula tiene aquí 1,34. ¿Qué significa ese 1,34? Es la cantidad de oxígeno que va a cargar mi hemoglobina 100% saturada, cada gramo. Entonces, si yo tengo X gramos de hemoglobina por decilitro de sangre, recuérdense que saturación es porcentaje, entonces tengo que dividir de vuelta, y esto es ml de oxígeno por decilitro de sangre. Lo que hicimos aquí es estandarizar esa fórmula que habíamos escrito aquí. Es la misma cosa. Por ejemplo, digo 15 gramos de hemoglobina. ¿Qué hizo? Que estaba saturado a cuánto. Entonces acá voy a poner 100. 1, correcto. Porque recuérdense que es por porcentaje. Si era 50 voy a poner 0,5. ¿Sí? Veces 1,34. Que es lo que hicimos allá. Hola. Na segunda calculei a quantidade de oxigênio no sangue. Hola. Na segunda calculei a quantidade de oxigênio no sangue. Eu entendi que eu calculei na primeira. Eu fiz a saturação 98 de saturação. ¿Cómo? ¿En cuál? O volume de oxigênio disuelto. Este. ¿Cuál fue el problema aquí? Yo no entendí o que eu calculei ali, porque em el outro há quantidade de sangue
Ya que oxígeno no tiene el sangre. Pero Disuelto. no es la misma cosa. No, recuérdense que disuelto es solamente este. ¿Sí? Eso es lo que me está guiando aquí esta fórmula, que es lo otro. Más la presión arterial de oxígeno veces 0,003. La presión arterial de oxígeno me está dando una indicación del oxígeno disuelto. ¿Sí? La saturación de la hemoglobina, y la hemoglobina me habla del oxígeno unido a hemoglobina. ¿Está bien? Ambos son formas de oxígeno en la sangre. ¿Sí? Por eso digo, todo el oxígeno que voy a tener en la sangre arterial va a ser la sumatoria entre ambos. ¿Sí? En términos prácticos, realmente esto no voy a calcular, porque yo me estoy dando cuenta, es ridículo. 0,3 ml de oxígeno en comparación con 20,1. No, en términos prácticos yo ya estoy aquí. ¿Sí? Para ser completo sí puedo agarrar y poner todito. Sé la porque con adena se exige. Pero lo que estoy diciendo aquí es la cantidad de oxígeno unida a hemoglobina más la cantidad de oxígeno disuelto. Oxígeno disuelto es directamente a presión arterial de oxígeno veces 0,003. Por eso nuestro ejemplo era 98. Entonces acá tenía 0,3. ¿Entendimos algo de eso? Entonces le pregunto de vuelta, ¿puedo yo solamente con la presión arterial de oxígeno saber cuánto de oxígeno hay en la sangre? No, definitivamente no puedo. Porque lo único que yo voy a poder calcular para determinar cantidad de oxígeno só con eso es esto. Y esto es una fracción muy pequeña. ¿Cómo yo voy a sacar la hemoglobina, la saturación, para hacer esa cuenta? Hemograma, saturómetro, inclusive viene la gasometría. ¿Sí? Gasometría. ¿Está bien? Lo único que tengo que tener el concepto es, ok, digamos que mi paciente tiene una presión arterial de oxígeno, pero me da signos de que le falta oxígeno. ¿Sí? Él está sin, pero su presión arterial de oxígeno está lindo. ¿Cuál sería el siguiente paso entonces? Claro, ahí ya voy a ir viendo. ¿Cómo está su saturación? ¿Cómo está su hemoglobina? ¿Sí? Puede ser, por ejemplo, saturación está bien, pero si esto está bajo, va a disminuir de vuelta. ¿Está bien? Por eso, lo que quiero es que vayan agarrando cuáles son las variables que están en juego aquí. ¿Sí? Porque esto puede estar bien. ¿Sí? Y no voy a decir, mi paciente está bien, está siendo dramático, va a ir para casa. ¿Sí? Tengo que corroborar, ¿será que realmente tiene la cantidad de oxígeno suficiente en la sangre? Porque su hematosis funcionó, pero no sé si que hay. ¿Bien? ¿Entendimos este principio? Sí, lo mínimo es Mas cuando... o valor total da hemoglobina na gasometria teria que ser quanto? ¿Cómo? O valor total da hemoglobina na gasometria teria que ser Hemoglobina no me va a dar directamente en una gasometría. Me puede dar, puede ser que no. ¿Sí? Esto es lo que va a hacer es la estandarización entre paciente femenino y masculino, los rangos normales entre ellos. Lo único que yo voy a hacer es agarrar ese valor para él y estandarizarlo según su saturación. Solamente eso es lo que voy a hacer. ¿Sí? Porque yo no quiero predecir cuánto podría ser. Puedo hacer para tener una idea de qué tanto el porcentaje de pérdida. Pero esto voy a hacer directamente con lo que él tenga. Si tiene 7, 7. No voy a colocar 15. Si tiene 8, es 8. Si tiene 14, es 14. Punto. ¿Está bien? Aquí solamente estandarizamos como un ejemplo. No hay que siempre voy a pegar como 15 mi valor de referencia. assim, então ¿Está bien? tem valor diferente. Si tiene 14, es 14. Si tiene 13, es 13. ¿Sí? Este es solamente para ir explicando de dónde está saliendo cuando el libro me dice en la sangre arterial unido a la hemoglobina hay aproximadamente 20,1. ¿Significa entonces que si mi paciente tiene 14 gramos de hemoglobina, él ya está errado? No. Solamente para ir asociando. ¿Está bien? ¿Estamos tranquilos ainda? Lo mínimo que necesitamos es 20. ¿Cómo? Lo mínimo que necesitamos.
Está no. Técnicamente, en términos técnicos, lo mínimo que necesita el tejido son 5 ml de oxígeno por decilitro. ¿Sí? Lo mínimo. Solamente que no es tan simple. Pero fíjense que yo ya puedo sacar una conclusión ahí. Aí basta. Si la hemoglobina, cuando carga 20 ml de oxígeno, está saturado a cuánto por ciento? 100%. ¿Sí? Entonces ahí saco un término. Volumen por ciento. Si está 100% saturada, dije que está cargando 20 ml de oxígeno. ¿Cuánto le pide el tejido? 5. ¿Cuánto le sobra a la hemoglobina? ¿A cuánto desaturó? Cayó 25%. Tenía 20. 5, 10, 15, 20. ¿Y entregó? ¿Cuánto es la saturación de la hemoglobina? Claro. Hay una relación directa y proporcional entre la saturación de la hemoglobina y la cantidad de oxígeno que carga. Por eso, en la sangre arterial va a estar por aquí y en la sangre venosa, por aquí. ¿Están entendiendo? ¿Sí? Directamente lo que estoy diciendo es, esto fue la extracción de oxígeno del tejido. ¿Sí? Si ella estaba cargando 20 ml y con eso estaba 100% saturado, pero en la sangre venosa está saturado al 75%, yo ya puedo tener una idea. Entonces extrajo X cantidad, porque yo ya sé cuánto es que ella tiene 100% saturado. ¿Está bien? Si desaturó al 75%, lo que dije es 25% disso foi entregue. ¿Está bien? ¿Entendimos? Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si en mi sangre venosa me viene así? Estaba excelente, estaba saturado, carga lo que tiene que cargar, pero no está entregando. ¿Sí? Ahí ya no es problema de difusión, ya no es problema de saturación, ya no es problema de la hemoglobina directamente, es algo está impidiendo que el oxígeno sea entregado al tejido. Poderia ser ¿Sí? tipo a transferida, no caso? Vamos a dar ejemplo, porque no hay solamente una cosa. ¿Sí? Pueden ser desde desequilibrios de pH, temperatura, o inclusive si yo tengo un individuo que está en un shock séptico, ¿sí? La actividad mitocondrial cae mucho. Es decir, el tejido consume poco oxígeno. ¿Y qué va a entregar a hemoglobina si ninguém está comiendo oxígeno? Na sangue venosa vai retornar muito saturada. ¿Estamos entendiendo? ¿Ya conseguimos vincular esa idea? Entonces, sí. ¿Cómo? La presión atmosférica me va a determinar aquí. Este sí va a ser determinante. ¿Sí? Ahora, lo que sí puedo vincular es, si la presión atmosférica es menor y esto es menor, en pocas palabras lo que estoy diciendo es, va a entrar menos oxígeno. Entonces la saturación de la hemoglobina va a ser mayor o menor. Menor. ¿Sí? Eso sí es cierto. Solamente que no es tan simple ainda porque tengo que definir algunas variables, pero sí, eso sí puedo empezar a aproximar. Que ya dependiendo de la cantidad de oxígeno que haya disponible, obviamente va a variar a saturación de hemoglobina. ¿Sí? Quando a pessoa está entubada, sobe também? ¿Qué? A venosa? A saturação venosa sobe quando uma pessoa está entubada? Esto, Recebendo oxigênio de fora. todo va a depender de qué. A quantidade. Correcto. No va a ser la misma cosa un individuo que está en una actividad metabólica muy aumentada y otro que no. ¿Sí? Esto ya depende de la extracción del oxígeno. ¿Bien? Entonces, esto ya es conta del tejido. ¿Sí? Esto en la sangre arterial me habla de si ese oxígeno grudó o no grudó en la hemoglobina. Pero esto en la sangre venosa ya depende del individuo. ¿Sí? Si lo que él tiene es una cetoacidosis metabólica, es otra historia diferente. El nivel de extracción va a ser diferente. ¿Está bien? Entonces, eso yo ya aproximo de acuerdo al individuo. Esto solamente para estandarizar en el reposo normalmente lo que pasa. Dios mío. ¿Ya?
Bueno, vayan a hacer pipí, tomar agüita.